tenemos que conversar sobre el alcohol adulterado y clínicamente echar esta mirada a cuáles podrían ser esos efectos en caso de ser ingerido. Y recordar que el pasado viernes conversábamos con el ingeniero químico Carlos Sanjay y veíamos de qué va, qué es este químico y cómo se desarrolla, ¿no?, los usos habituales y los peligros de utilizarlo en laboratorios que no sean, ¿verdad?, para el consumo humano, que no es para el consumo humano. Y hemos visto, como decía el señor Garrido antes de la pausa, que ya lamentablemente llevamos 60 personas que han perdido la vida de los que se habían intoxicado en el asueto de Semana Santa. Doctora Gil, ¿está con nosotros? Sí, buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos y venir a conversar con nosotros acá sobre este importante tema, ¿verdad?, en este momento. Es un placer. Bien, señor Garrido. Cuéntenos, doctora, un poquito. En primer lugar, ¿cuáles son, digamos, los efectos del consumo de metanol en el cuerpo humano? ¿Cómo una persona puede rápidamente identificar que está siendo intoxicada por esto? ¿Y cuál sería el tratamiento, el proceso de tratamiento, o sea, desde el mismo primer momento? Llévenos, denos un paseo por ese proceso. Ok, en primer lugar, si no es una bebida segura, si es una bebida de fabricación casera, lo ideal es no ingerirla. Entonces, si pasa, se clasifican las manifestaciones entre leves, moderadas y severas. Leve se parece mucho a una borrachera común o lo que le dicen resaca. Puede haber cefalea, dolor de estómago, que le llamamos epigastralgia, náuseas, en ocasiones vómitos, y la mayoría de la población conoce lo que es una resaca. Ya cuando el paciente tiene manifestaciones moderadas, se puede acompañar de depresión del sistema nervioso central, es decir, mareos, pérdida del equilibrio, taquicardia, exponerse frío, la piel sudorosa, vienen manifestaciones oculares donde se le afecta la visión. Puede haber bultos o colores alrededor de los objetos y ya eso es un signo de alarma porque estamos acostumbrados a ver la borrachera normal y secundario al etanol, que el paciente puede tener pérdida del equilibrio y los síntomas anteriores, pero regularmente no se acompaña con lo que son los síntomas oculares. Ya luego pasa a lo que es severo y el paciente tiene alteración de la conciencia, puede ir hasta el coma, afectaciones cardíacas, taquicardia, tiene una respiración que puede ir acelerada, que le llamamos taquipnea. Entonces, si usted identifica o tiene la sospecha, debe de buscar ayuda inmediatamente. Debe de iniciar por proteger los ojos, vendarlo, usar algunas gafas bastante oscuras y buscar ayuda. Y espérame un segundito, vamos por parte. Tú hablas de una, no una borrachera, sino ya cuando uno tiene, cuando uno lo que le llaman en Centroamérica la cruda, o sea, la resaca. Pero yo he escuchado que, por ejemplo, el consumo de metanol, por la forma de ese alcohol, el cuerpo puede comenzar a sentir los efectos de dicho consumo hasta 24 horas después de ingerirlo. Puede comenzar desde minutos, 40 minutos, pero lo más frecuente es que sea de 12 a 24 horas y puede extenderse hasta 72 horas. 72 horas. Porque aunque el metanol, el per se, no es el que lastima, sino su metabolito. Es decir, el 90% del metanol se metaboliza a nivel hepático. Entonces se convierte en un metabolito que es el ácido fórmico principalmente, el que viene a dañarte lo que es el nervio óptico, manifestaciones neurológicas, que si edema cerebral, hemorragias cerebrales, isquemias, etcétera. Te puede llevar a insuficiencia renal. Ok, entonces, eso de la protección de los ojos, o sea, tan pronto una persona, digamos,
ingirió metanol y no lo sabía, obviamente, asumo que, ¿verdad?, que lo hizo no sabiéndolo, porque sabiéndolo ya es un tema de suicidio. Eh, y empieza a sentir que su visión periférica va cambiando y que obviamente no es capaz o sea, que está viendo de forma visión tubular y que pierde el equilibrio, etcétera. Deben de protegerle los ojos. ¿Por qué? Porque se torna sensible a la luz, tiene fotofobia. Porque le da fotofobia y debe de llevarlo al centro de salud más cercano. Ok, y en el centro de salud más cercano, lo que yo he escuchado de otros médicos galenos, colegas suyos, es que esto es un caso, una intoxicación por metanol, ni siquiera es un caso que se puede tratar a nivel de una emergencia, que tiene que ser en una unidad de cuidado intensivo. Regularmente. Recuérdense que se clasifica en leve, moderada y severa. Y aunque sea leve, se queda en observación por lo menos por 5 días. Porque las manifestaciones neurológicas y tanto oftalmológicas, renales, puede irse desencadenando a través del tiempo. Ok, entonces cuando una persona tiene que ser ingresado en cuidado intensivo, también he escuchado que para sacarlo de la intoxicación de metanol hay que realmente darle alcohol, o sea, Se usa etanol. el etanol se puede Porque usar. díganos, háblenos un poquito de eso. O sea, cómo yo le quito Como a una persona una borrachera o una intoxicación grave por un alcohol que no es un alcohol realmente consumible, porque precisamente crea un ácido que lo que hace es que detiene la capacidad celular digamos, de manejarlo, es indigestión a nivel de hepático. Entonces, yo le quito esa intoxicación con otro alcohol. Sí, porque el otro alcohol tiene una adherencia a la enzima, al alcohol deshidrogenasa, de 10 a 20 veces mayor que el metanol. Entonces se convierte en el antídoto. En unos de ellos, y el utilizado aquí en el país, que es el que tenemos asequible, porque también está pero hay dos formas. También está el Inyectable, qué, perdón. el fomisol, pero no lo tenemos ese. Ok, Entonces, entonces ¿cómo aquí hacemos lo con que el usan es etanol. etanol? Y sí, y está igualmente indicado. Descríbame el proceso, por favor. Si es IV, se usa si lo tenemos, el etanol al 10%, se puede utilizar IV, inyectable por las venas. Intravenoso. Pero como no tenemos el 10%, entonces está indicado, puede ser al 40%, usted puede usar vodka, ginebra, y se le va a calcular una dosis a partir de 12 C por kilo, que si usted tiene 70 kilos, se le va a iniciar con un bolos de 140, se va a diluir si no está en jugo o en agua, si el paciente tiene alteración de la conciencia y ya está en ventilación, se lo hace por sonda nasogástrica. Y luego 0.cc se le va a calcular de forma continua, también diluido en agua por kilo por 72 horas. Bueno. Entonces, pero ese manejo de esa alcoholemia es bien delicado, ¿no? Porque de pronto muy sí. delicado. Es un equipo multidisciplinario porque ahí entra neurología, oftalmología, cuidado crítico, el nefrólogo, eso es multisistémico el manejo. Y casi, doctora, que pareciendo a aquellas caricaturas o programas especiales, no inventen esto en casa, porque sin duda escucharlo así parecería que pudiéramos tener a la mano la solución al problema, pero como usted señala, en este equipo multidisciplinario es donde está, digamos, que esa línea fina de saber hasta dónde se puede hacer con la contraindicación, ¿no? Con respecto al otro alcohol. Y justamente ahí quiero... Claro que no se puede ser de forma ambulatoria porque es que se toman en cuenta muchísimas medidas de sostén desde que el paciente llega. Usted lo que trata es que el cuadro no siga progresando, que no siga empeorando, porque como dijimos anteriormente, el 90% se metaboliza, solamente el 10% la persona lo elimina o por el pulmón o por el riñón, y el otro 90% es que se convierte en ácido fórmico y eso va a llevar consecuencias cardíacas, renales,
neurológicas, etcétera. Y lo queremos es interrumpir eso. Si el Claro. paciente llega 30 minutos a 1 hora antes de haber ingerido, lo primero que iniciamos es por aspiración, hacemos un lavado. ¿Por qué? Porque todavía está en estómago, porque se absorbe en el intestino delgado. Pero después que ya pasó ese tiempo, ya no vale la pena. Sí. Entonces, no solamente eso, hacemos laboratorio, el paciente se canaliza, se hidrata adecuadamente, se ve cómo se le hacen gases arteriales, cómo está su pH. ¿Por qué? Porque ese ácido fórmico lleva una acidosis metabólica y ella es la responsable de todas las manifestaciones sistémicas del paciente. Entonces, si tiene un pH por debajo de 7.3, y para que la población me entienda que cómo está como la acidez, ¿verdad? Y se le mide el bicarbonato, pues entonces comienzan y se le pone bicarbonato, un bicarbonato menor de 15. De hecho, hay hasta criterios para llevar a diálisis, para intubar al paciente, para ponerle un ventilador. No es así de sencillo. Sí. Ya cuando esto tiene manifestaciones severas, muy delicado. Y sé que ustedes han revisado que la mortalidad es alta, 20 al 50%. Ustedes dieron el año pasado, donde hubo una mortalidad de 130 pacientes. Sí, justamente Entonces, ahí. Y parecería que este año vamos a pasar ese número de forma exponencial. para la misma fecha. Entonces, Sí. la población tiene que saber que bebida que ellos no conozcan y de fabricación artesanal, clandestina, fraudulenta, no pueden poner en riesgo su vida. Claro. Porque aunque queden vivos, hay secuelas que ellos pueden quedar, que si, imagínese usted, pierden sus ojitos, ciegos, temblores, etcétera. Sí, justamente estamos eso. hablando de traumas muy severos y creo que la alta tasa de mortalidad también tiene mucho que ver, doctora, con que obviamente si esto sucede en el interior del país, en zonas alejadas a centros médicos, hospitalarios de calidad, pues y donde porque pues, tú llegas a una emergencia de una clínica pequeña municipal o un hospital, ellos no van a saber tratar ese tema y no te van y no lo que primero que van a hacer es un lavado de estómago cuando hace 7, 8 horas que tú lo ingeriste, ya eso no, ahí no es que está el tema. La mayoría sí está al tanto porque hay un protocolo del Ministerio de Salud Pública y de acuerdo a la historia clínica del paciente, la exposición reciente, dónde fue que pasó y si han habido otros casos. Entonces, todo el personal de salud está esperando y lo sospecha y sabe el manejo porque eso está establecido. Sí, y justamente, doctora, estamos hablando de este alcohol en particular o este adulterado, ¿no? Pero ya recientemente, la pasada semana, a principios de esta semana, pues la OPS también hacía una nueva alerta con respecto al consumo de alcohol en sentido general y señalaba que anualmente en las Américas están falleciendo más de 85,000 personas asociados a la ingesta de alcohol. Ya en el caso profesional suyo, ¿cuál es lo que se está viendo, la incidencia acá en el país? Porque estamos hablando de un alcohol adulterado, pero entonces ya cuando llegamos a ciertos niveles de consumo de este adulterado es porque estamos acostumbrados también a altos niveles de consumo de cualquier tipo de alcohol. Mira, el uso del etanol, de hecho, que esa es la causa de muerte, que se vincula con una causa de muerte número 1, pero él suele ser seguro si tú no llegas a... La muerte aguda por etanol es casi nula, eso es excepcional. Ustedes ya han visto que la mayoría de las personas, que lo que le da una borrachera, a veces llega con síntomas del sistema nervioso central, mareo, puede ser hipoglicemia, llega por una emergencia. ¿Y qué hacemos si estamos acostumbrados a manejarlo con dextrosa? Y la mayoría sale sin consecuencia. Sí. El problema no es, ese lleva a problemas a largo plazo, a hepatopatía, a cirrosis, a esteatosis hepática, pero de forma de que mortalidad aguda por el etanol es sumamente infrecuente. En personas muy jóvenes puede pasar,
En niños, Claro, claro, muchachos de eso. 14, 16 años que no tienen la capacidad hepática para manejarlo y obviamente lo hacen de manera descontrolada. El alcohol, los graves problemas del alcohol, tal y como usted presenta, son otros, o sea, son a largo plazo el tema de la cirrosis Ojalá. hepática y sobre Ujú. todo los temas de cambio de conducta, el alcoholismo, la depresión, la violencia, los accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. Claro, Eh, responsable de más del 50% de los accidentes de tránsito. correcto. Y peor aún, cuando estos se combinan con otros tipos de Sí. sustancias, con Sí, antidepresivos, ya ahí es con letal. drogas, etcétera. Sí, y no con Y puede droga llevar a y fallo con dos hepático ruedas de una hasta agudo. motocicleta. Sí, pero es poco frecuente. Eh, bueno, doctora, yo muchísimas gracias por su tiempo. No queremos quitarle más tiempo, que sabemos que usted tiene unos pacientes esperando, pero yo quería entender sobre todo la parte del tratamiento, que la gente nos escuche, los padres que están escuchando, con hijos. Lamentablemente hemos tenido, de entre esas 60 personas, hay muchas jóvenes y sorprendentemente hay más hombres que mujeres que han fallecido. O sea que parece que entre los hombres fue mayor el consumo y mucho más agresivo, lo cual es El típico. alcoholismo puede ocurrir a cualquier edad, es más frecuente en la adultez y regularmente no tiene predilección por sexo, pero en nuestro país los hombres como que toman un poco más. Sí, sí, eso está claro. Lo que pensaba que con el tema de esta bebida adulterada y por ser Semana Santa, las mujeres que típicamente no están habituadas a tomar tanto, o las niñas, las jóvenes, de pronto hubiesen sido ellas el mayor número de fallecimientos. Sin embargo, las cifras dicen que no, que hasta ahora han sido hombres el mayor número de fallecidos. En el caso nuestro, lo importante es tratar de edificar a la población, no solamente sobre la calidad del alcohol que están tomando y obviamente pedirle que no lo hagan, pero también cuál es el proceso y qué deben ellos de atender inmediatamente. Se cree que están siendo intoxicados por el consumo de metanol. O sea, algo tan sencillo como proteger tus ojos, inmediatamente tú crees que estás intoxicado por eso y buscar inmediatamente la ayuda de una unidad de cuidado Y intensivo, buscar eso es ayuda. fundamental. Exactamente. No tratar de pasarlo en tu casa o de pasarlo solo, porque esa acidosis que usted que usted describió, precisamente te va a llevar a falla sistémica cada vez peor. A Entonces tienes que... consecuencia catastrófica. Correcto. De hecho, se sugiere, se aconseja, no se sugiere, se aconseja que cuando usted tiene una resaca diferente a lo que usted ha hecho con rutina, debe de ir a un centro de salud. Ujú. Independientemente de que haya sido con etanol. Si tiene sospecha, y aún más si tiene sospecha que tomó una bebida que no conoce su procedencia, o si ha habido algún otro vecino con quien usted compartió la bebida que haya tenido, usted debe de buscar ayuda. Bien. Bueno, Bueno, pues muchísimas gracias, esto pique y doctor. se extiende, Ana. Sí, es lamentablemente. Ojalá podamos tener, digamos que un freno, ¿no? En estas estadísticas tan funestas, tan oscuras que estamos viendo en las últimas semanas.